Muy buenas tardes para todos ustedes, estimados aprendices, instructores administrativos, bienestar al aprendiz y todas las personas que se encuentran conectadas en este taller, habilidades comunicativas, usted frente al público. Bienvenidos y bienvenidas a todos, a todas. Soy Adriana Pimienta, hago parte del equipo de trabajo de la Biblioteca Complejo Norte, igual que mi colega que hoy nos acompaña, Sergio Andrés Valencia, para asistirnos en todo lo que se nos presente técnicamente. Espero, bueno, que se encuentren muy bien. Muchas gracias por su puntualidad. Destacamos que este taller se elabora para apoyar y ofrecer algunas herramientas a los aprendices que participarán en los concursos del SENA y los centros de formación en temas de lectura, escritura y oralidad. También está abierto a cualquier persona que quiera aprender un poco más de estas materias. Hasta el momento se han llevado a cabo 2 talleres anteriores sobre leer y escribir y tips para escribir. Si ustedes no participaron, no lograron en ese momento acceder al taller porque no se dieron cuenta o no lo conocían, les voy a dejar aquí en el chat los links. Esos talleres fueron grabados. Entonces, aquí en el chat les voy a dejar el link del taller sobre leer y escribir y tips para escribir, que les han de servir mucho a todos en ese ejercicio que todos hacemos diariamente, además porque estamos en formación académica y realmente estas herramientas, estos elementos nos pueden ayudar un poco. Bueno, si tienen alguna pregunta, la van escribiendo en el chat, ¿sí? O esperan, pues, antes de finalizar la sesión, pues tendremos un espacio para las preguntas. Bueno, para dar comienzo, les leeré un cuento muy significativo y que nos introduce un poco a lo que es, pues, no estar frente al público, ¿sí? Y qué debes de tener frente al público o qué disposición hemos de tener. Este cuentecito es de Eduardo Galeano, se llama Celebración de la desconfianza. El primer día de clase, el profesor trajo un frasco enorme. Esto está lleno de perfume, dijo a Miguel Brun y a los demás alumnos. Quiero medir la percepción de cada uno de ustedes. A medida que vaya sintiendo el olor, levanten la mano. Y destapó el frasco, y al ratito nomás ya había 2 manos levantadas. Y luego 5, 10, 30, todas las manos levantadas. ¿Me permite abrir la ventana, profesor?, suplicó una alumna mareada de tanto olor a perfume, y varias voces le hicieron eco. El fuerte aroma que pesaba en el aire ya se había hecho insoportable para todos. Entonces el profesor mostró el frasco a los alumnos, uno por uno. El frasco estaba lleno de agua. ¿Ustedes qué piensan que sucedió ahí con ese frasco que, bueno, dijo el profesor, está lleno de perfume, pero realmente está lleno de agua? ¿Qué consideran ustedes? ¿Qué fue lo que pasó ahí para que las personas quizás se sugestionaran y aceptaran? Sí, esto está lleno de perfume. Además, nos está sofocando el olor a perfume. Quien desea, pues, decirnos algo, responder a esa pregunta o decirnos algo sobre el cuento, puede levantar la mano. Bien pueda. ¿Qué creen que pasó ahí? ¿Por qué se convencieron las personas que sí, que había un olor a perfume fuerte, fortísimo? Bueno, Jinlin. vale. Con respecto al texto, una de las cosas que a la hora de hablar nosotros tenemos que tener en cuenta, tanto a la hora de exponer, y es tratar de que las personas que serán nuestro público se convenzan de nuestras palabras, atrayéndolos de manera para que ellos
por así decirlo, crean a ciegas en nosotros, en lo que decimos, tratando de convencerlos de la manera que más se pueda. Y es lo que dice el profesor con los alumnos. Además de que muchas veces cuando nosotros no sabemos como tal o no tenemos completo manejo del tema, podemos asimilar que lo que está diciendo la persona que está hablando del tema es cierto y dando convencimiento y acercándonos a ello. Exacto. Esa es una clave. Pero para tener ese convencimiento, ¿qué hay que tener? Claridad de pensamiento, claridad en en el discurso que usted va a decir, ¿cierto? Tener una estructura. A veces, pues, nos toca improvisar. Bueno, tener esa posibilidad de improvisar, pero para improvisar tiene también otros elementos. Y también para estar frente al público está la postura, la voz, está nuestra respiración, que son fundamentales. Por aquí hay una manito levantada de Angélica. Bien, pues, Angélica. Hola, muy buenas tardes, Adriana. Bueno, en primer lugar, yo creo que el hecho de que la persona que les estaba dando la información era una persona en la cual ellos tenían plena confianza, ¿no? Que era su profesor, ¿sí? Esa yo creo que es como el primer factor eh, importante, esa confianza en esa persona que está dando la información, ese creer en alguien al cual vamos a decir, yo puedo confiar en lo que me está diciendo. Sí, es un muy buen punto, Angélica, porque además con la seguridad que lo dice, claro, es una persona conocida que ellos ven, uno supone, pero entonces es también con esa seguridad con que les digo, este frasco está lleno de perfume. Dagoberto por aquí nos dice en el chat, es el poder de convencimiento por parte del profesor. ¿Y uno cómo adquiere ese poder de convencimiento? Si tiene unos objetivos claros, porque el profesor tenía unos objetivos claros. Johnny nos dice, por la confianza en la palabra de las demás personas. Exacto, también la confianza. Dagoberto levantó la mano, bien pueda. Pues de pronto también, o sea, eso, porque está jugando, o sea, está realizando su rol como profesor, como es realmente, porque sabe lo que está haciendo. Sí, porque conoce a fondo cuál es su objetivo. Eso es uno de los aspectos fundamentales para que usted esté frente al público. Conocer el objetivo, ¿cierto? Con el que usted va a hacer el discurso, la exposición, la presentación, en fin, varias cositas que se pueden hacer frente al público, porque no solamente estar como orador, sino como moderador, presentador y etcétera, ¿cierto? Buen punto. Continuando nuevamente con ya entrando en materia un poco más, hay algo también muy importante dentro, voy a ver si aquí levantaron la mano. Ah, bueno, Luis Fernando Escamilla levantó la mano. Bien pueda, Luis Fernando. Muy buenas tardes a todos los personas que dirigen acá esta eh, videoconferencia. Pues muy atento. Veo que observo que en este tema la persona tiene ese don de convencer. Entonces, esto no se adquiere únicamente con tener un estatus o demás, sino se tiene que es tener un conocimiento, una seguridad de los temas que va a realizar y conocer también el público al cual va a convencer, al público que, o digamos, en el recinto que se encuentra. Las personas que están allí son sus alumnos. Los alumnos tienen una percepción del profesor que es una persona que conoce de todo,
conoce de todos los aspectos, y cuando llega con ese tema de que en el frasco tiene el perfume, entonces pues todos tienen como la mente llevada hacia allá, que ahí hay perfume, y si da un olor, pues el olor en el jabón tiene algo de aroma, entonces pues los convenció, aunque no fuera perfume, pero el solo hecho de que él ya tiene ese don de convencimiento y de manejo de ese público, entonces todo eso es creíble. Es como cuando nosotros se nos presentan allí en la parte de lo que se denomina la política, o se denomina otros temas como, digamos, la parte castrense, o la parte de allí las religiones. Entonces a esa persona que nos diga, sea quien sea, entonces nos convence porque pensamos que él es el que tiene la razón. Entonces eso lo utilizan esas personas para siempre dominar su público. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Luis Fernando. Tocó algo muy importante y es el entrenamiento. Luis Fernando va a decir algo más. Bueno, entonces tocó algo, como les iba diciendo, muy importante, que es el entrenamiento. Por aquí tengo otras observaciones. Efectivamente, Dagoberto nos dice, puede ser que está seguro el profesor de lo que está haciendo, y sobre todo ese don de liderazgo sobre sus alumnos. ¿Qué le da el don de liderazgo? Pues se lo da el conocimiento, porque sabe qué está haciendo. Continuando entonces, también dentro de esta postura, dentro de hablar en público, está la postura y la respiración, que son fundamentales. Porque este taller se llama Habilidades Comunicativas, usted frente al público, desde el aquí y el ahora. Porque cuando estamos en el aquí y en el ahora, nos da, ¿cierto?, toda una presencia escénica. Cuando usted se dice que usted está en el aquí y en el ahora, es que usted está alerta, concentrado, concentrada en lo que está desarrollando, en lo que está transmitiendo al público. De lo contrario, vendría quizá a entorpecerse, si tiene alguna preocupación, si tiene alguna preocupación en el mañana, o si está pensando en el pasado, o si está pensando en qué va a ser en la actividad próxima que va a ser realizar en la tarde, ¿cierto? Todo eso es muy importante que lo dejemos a un lado a la hora en que estemos entonces frente al público, porque cuando estamos frente al público, usted le está transmitiendo un mensaje y quiere algo con ese mensaje. Entonces, es fundamental una postura recta, una disposición, ¿cierto? Tener mayor apertura, mayor disponibilidad para estar frente al público. Una respiración pausada. ¿Cómo se adquiere una respiración pausada? Empezando con ejercicios de unos segundos que próximamente vamos a ver. Como les digo, esto es entrenamiento, y como ustedes todos dijeron, que todo lo que dijeron es muy válido y tiene que ver con lo que estamos hablando y con lo que estamos dando en este taller. Ustedes tienen unos conocimientos previos y están muy, muy bien. Ahora, todo esto se resume en entrenamiento, en salir a exponer, y cómo vas a salir a exponer, o en salir a presentar, o en salir a decir un discurso. Entonces, respiración pausada y diafragmática. ¿Qué quiere decir diafragmática? Usted va a inhalar por la nariz, llenará lentamente o a su ritmo, porque todos los seres humanos tenemos un ritmo interno que no está compaginado con el ritmo que hemos creado del sistema productivo, por ejemplo, pero tenemos un ritmo interno, ¿sí? A su ritmo va a respirar llenando el vientre bajo, el vientre superior, subiendo hasta las clavículas, y si usted ya hizo eso, ya, ¿cierto?, llenó los pulmones. Entonces,
es de verdad muy, muy importante. La respiración nos ayuda a la concentración, la tranquilidad y otros beneficios. También es necesario ubicarnos en el aquí y en la ahora. Como les venía diciendo, nos otorga presencia escénica, nos permite estar alerta y concentrados a la vez. En la siguiente diapositiva hay 3 puntos fundamentales para tener éxito frente al público. Depende de esa autoconfianza, la comunicabilidad y la simpatía. O sea, también escuchar al público, ¿cierto? Y eso tiene que ver con la disposición. La confianza también lo da, la autoconfianza, es con cuánta profundidad tú hiciste la investigación de ese tema para venir a dar un discurso o para hacer una exposición o para hacer una presentación. A veces no se trata de convencer, porque es que usted está sino también de persuadir, sino que usted también está presentando unos datos, pero unos datos que han de ser verídicos. Muéstrame los datos. ¿Dónde está eso que avala ese argumento que usted me está presentando? Entonces, usted como orador, usted como presentador, como moderador, ha de conocer todos estos puntos, ¿sí? Que es bien, bien importante. Entonces, en la siguiente diapositiva hay un aspecto, varios aspectos, y uno de ellos es hablar solo de lo que se sabe. Es muy importante. A veces sí tenemos nociones de otros asuntos, pero si no es tu competencia y por algún motivo alguien te preguntó algo que no está dentro del discurso, puedes decirle, espera un momentico, o alguien que sepa de ello, o si estás acompañado y la persona que se encuentra a tu lado sabe del tema, puede responder, ¿cierto? Pero entonces es muy importante que en esa preparación hable solo de lo que conoce a fondo. Todo esto y más para que los nervios se aplaquen. Porque si usted no investigó, los nervios de por sí todos somos nerviosos a salir a escena. Claro que sí, pero ¿qué aplacan esos nervios? Que usted sabe del tema, que usted tiene ciertos elementos para empezar a focalizarlos, ¿cierto? Y concentrarse en ellos para poder desarrollar el discurso y poder entregarlo al público, a una audiencia. Otra de los aspectos importantes es tener claro el objetivo que se persigue. El objetivo es informar, el objetivo es persuadir, el objetivo es dictar un taller, el objetivo es hacer una exposición sobre un determinado tema, el objetivo es hacer una presentación. ¿Cuál es su objetivo? Porque nosotros, dentro de la vida, en todas las circunstancias, tenemos muchos roles, ¿cierto? De presentadores. Presentar a una persona, por ejemplo, presentar un tema, presentar un curso, etcétera, etcétera. Otro es preparar a fondo lo que se quiere decir. A fondo, tanto a fondo que usted pueda prever las preguntas que el público le pueda hacer, lo cual es muy significativo. O sea, usted lo tiene tan bien preparado que si le preguntan algún aspecto, usted va a poder responder. Ahora, si por X o Y motivo no lo sabe, usted le puede decir, espera un momentico, deme sus datos, pero eso es en cuanto a su seguridad. O sea, usted teniendo presencia escénica, la disposición, la postura y con un discurso elaborado y profundo y además claro, porque eso es otra de las observaciones que se hacen dentro de estos discursos. Usted va a convencer. La persona le va a creer. Las personas le van a creer. Eso sí, si usted también lleva unos datos que respalden lo que está diciendo. Otro de los aspectos es estudiar las necesidades, deseos y características de la audiencia. No es igual que yo le presente un discurso a jóvenes o si se los presento a adultos o si se los presento a niños. A niños tiene que ser algo con un juego para que
puedan comprender, asimilar lo que se quiere con cualquier objetivo que se tenga en ese momento. Entonces, mire, es muy importante saber a quién va dirigida la actividad. También es muy importante generar empatía y utilizar un lenguaje que puedan comprender, un lenguaje sencillo, claro, que todos hablemos. A veces vamos conociendo más léxicos, sí, claro está, pero entonces, ¿qué es lo común? Eso lo tenemos que medir, eso lo tenemos que observar y equiparar para poder dar la información. Porque la idea también es que la otra persona nos comprenda. Es que eso es un objetivo ya manifiesto. Yo quiero, ese es el objetivo del discurso, pero detrás de eso que yo le estoy contando, yo quiero que me comprenda completamente. Y eso lo hacemos a través de un lenguaje claro, sencillo, concreto. Tenga en cuenta algo muy importante, que todos podemos pasar en muchas circunstancias a pronunciar un discurso. En muchas ocasiones se destacan incluso la participación en concurso, es decir, usted va a ser un orador. Generalmente en los concursos le pueden presentar los temas y entonces lo invitan a improvisar. Usted en su cabecita va a organizar, va a tratar, si le dan 5 o 10 minutos, va a esbozar por escrito, ¿sí? Algo general. ¿Qué es lo que va a tratar? Y claro que usted se va a guiar por el tema que más conozca. En otros concursos usted va con un tema preparado. En fin, también hay discurso de defensa de proyecto de grado o de tesis, conferencias, mesas redondas, debates, ponencias o comunicación a un congreso, simposio, jornadas, semanas, encuentros. Y ustedes que están en una formación académica pasan ya a la vida laboral, quizá tengan que decir algo a la multitud de sus demás compañeros de trabajo. Claro. ¿Y qué le van a decir? ¿Cómo se lo van a decir? Entonces, es importante. Otros discursos, bueno, en la exposición, los discursos de circunstancias, de apertura y clausura de curso, de entrega de diplomas o premios, de inauguración de establecimientos comerciales, de toma de posesión, de admisión de un nuevo miembro en una academia, corporación, etcétera, de elogio fúnebre, de bodas, de primera misa, presentación de oradores, etcétera, etcétera. N.000. Siempre o casi siempre, en algunas ocasiones, estamos frente a otros, dándoles información o pues frente a nuestra familia, ¿cierto? Celebrando un evento. O sea, nosotros en nuestra vida cotidiana también tenemos en ciertas circunstancias ese rol de presentador, orador y moderador, que es lo que sigue. Roles para hablar frente al público. Orador, usted es el protagonista, usted es quien se presenta, persona que ejerce la oratoria, es decir, pronuncia un discurso en público hacia una audiencia. El presentador no es la figura central, no es el protagonista, pero de él depende introducir al evento, valga la redundancia, presentar los expositores o los oradores. El moderador, que también es quien organiza con anterioridad y de acuerdo con los participantes, tiempos, preguntas definidas, posibles preguntas y contenidos. ¿Sí? Entonces eso se da en conversatorios, debates, mesas redondas. Ahí hay un moderador. Entonces vamos, hasta aquí, ¿todo va muy bien? ¿Sí? Sí, señora. Muy bien, Valentina, muchas gracias. Bueno, algunas generalidades para tener en cuenta al estar frente al público. Pero por acá levantaron la manito. Roger, creo que fue. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, con respecto a lo que decía
decía que estaba el presentador, el orador, sí, pero entonces hay cierta tipo de presentaciones en las cuales, digamos, el grupo o la ponencia solo se encuentran dos personas, inclusive una persona. Esa misma persona tiene que hacerse eh, la idea de asumir esas tres posiciones. Sí, sí, también ocurre. Es verdad, Roger. Hay oradores pues, que no tienen un presentador, entonces se autopresentan, ¿cierto? Y empiezan una comunicación con el público y empiezan a decir su discurso, lo que vinieron a contarnos, lo que vinieron a transmitirnos. Y bueno, hay otros presentadores que presentan los expositores y que presentan pues, los oradores, los centrales dentro del cuerpo, pues como del evento, ¿cierto? Porque el presentador presenta la vida, una breve biografía, ¿cierto? De la persona que va a hablar de este o cual tema, cualquier tema, ¿cierto? Entonces es importante. Ahora, sumado a ello, hay unas generalidades. Volvemos a tocar, el aquí y el ahora otorga presencia escénica. Y vuelvo a decir, que estar en el aquí y en la ahora. Supóngase que usted es un vaso, ¿cierto? Lleno de agua. Si usted se va para el pasado, hay un rotico en ese vaso, ¿cierto? Entonces, se va para el pasado, hay un rotico y usted está aquí. Su energía está aquí, pero se está yendo, ¿sí? Se está difuminando, por así decirlo. O usted se fue al futuro pensando en que el fin de semana voy a hacer esto, aquello, ¿cierto? O usted está preocupado en ese momento. Se le fuga su energía, se le fuga su energía vital y eso pierde credibilidad. Porque entonces usted puede empezar o a equivocarse o a enredarse en su propio discurso. Y eso nos pasa a todos. Ahora, es cuestión de entrenamiento, es cuestión de respirar. ¿Cómo es que yo vuelvo al aquí y el ahora? Concéntrese en su respiración. Concéntrese en su respiración para que se conecte con lo que está diciendo, con lo que usted introyectó, con lo que usted investigó. ¿Sí? Entonces, mire, eso es de entrenamiento. No nacimos aprendidos, pero hay que practicar. Establecer contacto visual con el público, importantísimo. Prepárese intelectualmente sobre el tema. ¿Sí? Cuando usted se prepara intelectualmente, tenga presente que ese aspecto contribuye a su seguridad de forma completa, puesto que le ayuda a dejar los miedos atrás. El miedo, de verdad, pues, puede ser, algunos dicen, traicionero, ¿cierto? Yo siento miedo, duda de lo que estoy diciendo y se nos va a notar. Créanme que sí, pero igual que yo, usted está aprendiendo. O sea, listo, para la próxima, si yo me equivoqué, entonces me entreno un poquito más hasta que usted y yo cojamos pues todo el manejo y la dinámica que puede ser presentar, que puede ser moderar o que puede ser orador, ¿cierto? Entonces, no es imposible, es cuestión de entrenarnos. Maneje ideas claras. No es conveniente hablar desde los supuestos. El supuesto es un teléfono roto. Yo vi algo y creo que eso fue así y resulta que no, o sea, y nos ha pasado a todos. Y eso está pues en el área pues como del juzgar. No, los supuestos, manejar supuestos como si fueran realidad, no es conveniente, ¿cierto? O también de algo que no sea, o hablar de algo que no se ha leído ni estudiado, que solo tenemos nociones por allá. No, lo que usted no sabe, o sea, ni yo sé, lo podemos aprender, pero definiendo lo que es, ¿cierto? Dentro del discurso, lo que nos ayuda es todos estos detalles. No lo he estudiado, entonces no lo haga. No lo sé, entonces no vaya un poquito más, sino que es en lo que usted sabe,
igual siempre estamos en la disposición de aprender. Confíe en lo que ha preparado. Usted se preparó bien, usted estudió, confíe. Ejercítese entonces frente al espejo, observe sus gestos. También el cuerpo transmite un lenguaje. No es igual que usted esté en disposición con el pecho abierto a que esté sumido, ¿cierto? Como queriéndose esconder. No es igual. Entonces, las posturas también son una lectura que hace el público, son una lectura que hacen las demás personas con nosotros, y eso les da una información. Ahora, usted está transmitiendo el discurso, usted lo sabe, usted se ha preparado, usted se ha entrenado. Tranquilo, respire, haga esos ejercicios, que ahora vamos a mirar algunos ejercicios que nos pueden ayudar, que también nos ayudan a la voz. Ejercítese en lo que va a contar. Lea varias veces el guión o texto de lo que presentará. Saber lo que se va a decir o aprender lo proporciona mayor seguridad, pero no lo aprenda de memoria. Ni siquiera cuando es un cuento, pues es necesario que lo recree y lo haga vívido. Léalo hasta que lo asimile. Cuando usted lee un texto 1, 2, 3, 4, 5, ya lo sabe. Porque si lo memoriza, si se le olvidó una palabrita, a veces hasta ahí llegamos. ¿Cierto que sí? Entonces, es importante que eso no sea de esa manera, sino que yo sé del tema, ¿cierto? Tengo que creerme, yo sé del tema, lo investigué, lo estudié, fui allí, fui allá, hice entrevistas, o sea, yo estoy empapado, yo estoy empapada. No hay nada que temer. Entonces ahí está el juego de estar en el aquí, en el ahora, para que esté atento, para que esté concentrada, etcétera. Entonces ahí es importante la disposición. Para querer comunicar el mensaje que ha elaborado, es muy importante la naturalidad. ¿Y qué es la naturalidad? Todo eso anterior, todo ese ejercicio que hicimos anteriormente, el entusiasmo y la concentración, piezas claves para conquistar al público, ¿cierto? Entonces es importante, porque entonces hay una comunicación con el público y usted vino a entregarles un discurso y a transmitirle un discurso, pero lo transmite a través de su cuerpo, lo transmite a través de eso que ha elaborado, ese guión, ese texto, lo transmite ahí y lo transmite a través de su voz. Practique métodos de relajación. Es muy importante oxigenar su cerebro y mantenerse atento. Recuerde que la práctica hace al maestro. Como nos decían pues, los viejos de antaño, la práctica hace al maestro. Y todo lo que aprendemos nos sirve. Exacto, sí. Entonces, los invito pues como pues a hacer esto como un entrenamiento, hasta que cojan tanta experiencia que no necesitan sino entrenar un poquito, sino unas pautas, ¿cierto? Pero el aprendizaje continúa y su aprendizaje está y usted lo reelabora, ¿cierto? Y sigue aprendiendo. Pasando a otro tema muy importante, está el discurso. En el discurso es muy importante determinar el objetivo. El objetivo debe redactarse en 2 o 3 líneas, siguiendo la vieja norma que indica que los objetivos tienen que ser claros, concretos, concisos, medibles, posibles. Aparte de eso, debe escribir un título que abarque lo que usted trata en el discurso o que sea sorpresivo, algo que nos mueva, que mueva al público, que sea por medio de una pregunta quizá. Entonces es importante intentar conectar a la audiencia con ese título. ¿Y cómo conectamos a la audiencia con ese título? Usted lo podrá decir, pero al final cuando usted diga y desarrolle todo el discurso, ahí es donde va a estar la magia de esa conexión entre público, título y contenido, cuerpo de ese discurso. Fijar y desarrollar el mensaje.
claro, conciso, de fácil comprensión, ya lo hemos hablado antes, el lenguaje claro, ¿cierto? Importante es el lenguaje que vamos a utilizar en ese momento, por eso es importante saber a quién va dirigido ese discurso. No podemos dar un discurso poniéndolo de esta manera. Yo lo pongo, le voy a dar un discurso a unos niños, quizá a través de una obra de teatro se me ocurre, que pueden comprender lo que nosotros queremos indicarle. ¿Y niños de qué edad? Podemos darle el mismo a los jóvenes, podemos darle el mismo discurso a los adultos. No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cada uno, nosotros, tiene unas etapas también de cognición, ¿cierto? Entonces, es importante. Y de intereses, de lo que nos gusta, o incluso del contexto donde habitamos la ciudad. Entonces, eso es importante. De manera que el discurso tiene las siguientes partes, y lo vemos en la siguiente diapositiva. En forma general, tiene, ¿cierto?, la parte en la introducción, que anuncian lo que van a decir. En el cuerpo del discurso, lo que dicen. En la conclusión, dicen lo que han dicho, pero aquí plantean una serie de oraciones, de premisas, de ideas, como síntesis de todo eso que habló usted durante el discurso. Por acá hay una intervención de Teresita, que nos dice en el chat: en otros momentos se prepara demasiado y se enreda con la información, es decir, aterrizar la idea. Sí, porque hay, bueno, nosotros decimos, bueno, profundice, pero hay aspectos de esa profundidad, pues que no son quizá nuestro tema, ¿cierto? Sino que anteceden a otro, en fin. Usted lo debe comprender lo mejor posible para poderlo transmitir, para poderlo replicar. De lo contrario, créanme que, así como Teresita nos está contando, nos enredamos, simplemente eso pasa. Pero también nos enredamos porque pensamos en una cosa, pensamos en la otra. Entonces, no tenemos una estrategia para que nuestro pensamiento se quede silencioso por un momento, o al menos no le hagamos caso. Entonces, ¿qué necesitamos? Estar en el aquí y en el ahora. Regresarnos a él. ¿Cómo nos regresamos? Sencillo. Concéntrese un poco en su respiración y suelta sus preocupaciones y suelta su pasado y suelta su futuro, porque a veces estamos haciendo una actividad, pero estamos pensando en qué vamos a hacer mañana, ¿cierto? A todos nos pasa, es cuestión de ejercitarnos, no es una cosa que, no, eso solamente lo hacen algunos, no, es cuestión de ejercitarnos. Bueno, otro elemento fundamental para estar frente al público es el manejo de la voz. Es necesario entrenar el adecuado uso de la voz como uno de los instrumentos para entrar en escena, ya sea como oradores, presentadores, moderadores, o hacer una lectura en voz alta o una lectura dramática, contar un cuento, exponer un tema, entre otros. Resaltamos entonces que hay un proceso comunicativo que realizamos y en el cual existen estos elementos. Ahora, ¿por qué manejamos estos elementos? Para ubicarnos incluso en el espacio. Usted es el emisor, el orador es el emisor. ¿Y quién es el emisor? La persona que dice el mensaje, ¿cierto? Mire que esto lo vimos incluso, no sé, en la primaria, en la secundaria, ¿cierto? Y lo traigo a colación porque debemos tener eso claro. Usted es el orador, usted es el protagonista, el dueño de sí, el que tiene el control en ese momento para decir ese discurso, decir ese mensaje. Obviamente, el mensaje es lo que el emisor quiere transmitir, comunicar, informar, es el texto, ¿cierto? Es su conocimiento, si está hablando de cualquier tema, o sea, ahí está todo ello. Un canal, el canal vendría siendo la voz.
que es el medio por el cual se dice el mensaje. Y esa voz es clara, yo escucho perfectamente, entiendo lo que me están hablando, porque a veces se nos pega tanto la lengua como la boca, ¿cierto? Y por allá nos decían a veces, usted está hablando entre dientes. Pues sí, estamos hablando entre dientes. Entonces es importante soltar y tener mayor elasticidad en la boca y también pues, pues en todo el aparato fonador, ¿cierto? Entonces ese es el canal. Usted está transmitiendo a través de la voz ese mensaje. El receptor vendría siendo entonces la audiencia. Esto como recorderes. Así que la voz es uno de nuestros instrumentos de expresión, de comunicación más genuinos e inexplorados. Es una cualidad que tiene el ser humano para expresarse. Hace parte intrínseca de la identidad de cada persona y es necesario entrenarla y conocerla para adquirir mayor conciencia de su existencia y funcionamiento. Y entonces, en la existencia y funcionamiento de la voz, para hacerla consciente, tenemos que tener en cuenta el aspecto de el sentir, es decir, las emociones. Usted a través de la voz y todos a través de la voz podemos o golpear o acariciar, o la otra persona se puede dar cuenta incluso si estamos bien o no estamos tan bien, ¿cierto? Si tenemos la voz bajita, así retraída, ida. Entonces es importante. Usted ha de mantener una voz estable frente al público, eso es innegable. Ahora, el manejo y el funcionamiento de nuestro cerebro y en especial pues de nuestra mente, que empieza a veces a bombardearnos con una serie de preguntas o ideas, hay cosas que tenemos que resolver, en fin, empieza el itinerario. ¿Cómo es que empezamos a concentrarnos en el discurso y dejamos ese diálogo interior que estamos teniendo, que es producido por nuestra mente, en pausa? ¿Cómo lo dejamos? Entrenándonos. Entonces tenemos que tener eso en cuenta y todo se va a notar en la voz, ¿sí? En la postura, en la proyección que usted haga de la voz. Hacer, ¿cómo lo hacemos? Las estrategias. ¿Qué estrategias vamos a tener? ¿Cuáles son las estrategias para la voz? ¿Cierto? La voz es realmente uno de los instrumentos que nosotros ni sabemos que existían. Cuando nos escuchamos, porque pocas veces nos escuchamos nosotros mismos, ay, es que mi voz era así, ve, yo no sabía. Entonces es importante y ustedes pues van a tener la bibliografía para que vayan pues a estos textos que les pueden dar mayor profundidad sobre este tema. Entonces tenemos en la siguiente diapositiva algo pues muy especial y es la voz, ¿cierto? Tenemos un cuerpo que pues es el portador de la voz, vía para la expresión oral, ¿cierto? La voz, el aparato fonador, solamente para que tengan cuenta esos elementos. El aparato respiratorio, entonces cómo estamos respirando, la laringe, la que hace la vibración de energía para obtener el sonido de la voz. Y nuestros resonadores, ¿cierto? Nosotros tenemos resonadores en la cabeza, pero los que yo utilizo son pues el diafragma. ¿Por qué? Porque eso me da muchísima mayor ampliación, incluso cuando yo estoy diciendo un texto largo, ¿cierto? Entonces puedo hacer las pausas donde es debido hacerlas porque tenemos pues los signos de puntuación. Entonces todo eso tiene una importancia, ¿cierto? Además, nos trae beneficios corporales, mentales, nos relaja. Es decir, respirar desde el diafragma nos ayuda muchísimo, pero eso sí, por la nariz. Inhalamos y exhalamos por la nariz. Pasando entonces algunas recomendaciones, ¿cierto?, que les queremos hacer para la lectura en voz alta, los talleres, las presentaciones, para estar frente al público, para exponer
hacer una presentación. Cree entonces una rutina para calentar la voz y las partes corporales que intervienen para su uso. Amplíe su capacidad de respiración y conciencia con la meditación u otros entrenamientos que usted considere referentes. Por ejemplo, este ejercicio de respiración. Igualmente, usted en todo lo que lee, claro, ha escuchado, ha leído otros ejercicios de respiración. Estos son algunos que pueden ir haciendo, ¿cierto? Y que a mí me han servido y que yo los hago. Entonces, estamos hablando de una veracidad, ¿cierto? Entonces, podemos empezar. Columna recta, por favor. Vamos a inhalar por la nariz. Inhale el aire por la nariz, llenando el vientre bajo y superior, y suba así paulatinamente hasta llegar a los pulmones y la clavícula. Imagínese el proceso de la inhalación, pues ayuda a mayor concientización. Hágalo lentamente, teniendo en cuenta su ritmo, puede ser en un tiempo de 8 segundos o menos. Es decir, vamos a inhalar en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahora, el 8 es la meta, pero usted puede empezar con 4, puede empezar con 5, puede empezar con 6. Y vamos a exhalar por la nariz en 8. 1, 2 y exhalamos por la nariz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? El siguiente ejercicio es un ejercicio que nos va a ayudar a la atención y concentración y además a ampliar la capacidad pues, de respiración desde el diafragma. Vamos, sostenga el aire 4 segundos, ¿cierto? Inhalamos 1, 2, 3, 4 y sostenemos. Y exhalamos por la nariz en 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Nos quedamos sin respirar 4 segundos. 1, 2, 3, 4. Y volvemos a hacer el ejercicio. Inhalamos en 4. 1, 2, 3, 4. Sostenemos en 4. 1, 2, 3, 4. Y exhalamos en 4. 1, 2, 3, 4. Este ejercicio y los demás los puede hacer en 5 veces, ¿cierto? Otro ejercicio es el estiramiento, ¿sí? De la parte superior o caja torácica. Mueva, o sea, vamos a empezar desde acá. Mueva en círculos la cabeza, ¿sí? 360 grados. Es decir, hacemos esto. 1, venimos acá al frente, 2, y lo empecé a la izquierda, ¿cierto? Y ahora a la derecha. 1, 2, y aquí movimos un poco. Ojo, no lo hagan muy rápido, ¿sí? No lo hagan muy rápido porque si no, pues se pueden marear. Ahora, simultáneamente usted está respirando por la nariz. No abra la boca, no respire por la boca. Inhala y exhala por la nariz. Y lo va a tratar de hacer lentamente. Listo. Entonces, es muy importante. Traiga la cabeza hacia el pecho. Toca el pecho. Esto también no sirve porque es que aquí estamos abriendo un poco, ¿cierto? Toda la parte de la laringe y pues del cuello que necesitamos para que nuestra voz salga y salga proyectada. Entonces, y hacia atrás y hacia adelante. Estire los brazos por las manos hacia el frente y hacia atrás también. Listo. Y esto se repite. Eso mire que es muy sencillo y eso nos ayuda, ¿cierto? A empezar pues a calentar la voz pues para que salga. Porque ahorita vamos a calentar la voz como tal. Hay otro ejercicio que nos sirve muchísimo y es el ejercicio de los músculos del rostro.
nosotros a veces no tenemos tanta elasticidad, ¿cierto? Porque o no hablamos casi, entonces nuestra vocalización está un poco cerrada. La idea con estos ejercicios es que se abra un poco más. Entonces, vamos, ¿cierto?, a realizar una sonrisa exagerando el gesto, ¿cierto? Esto ayuda a que los músculos, tanto los de este sector, ¿cierto?, los de abajo, como estos, los pómulos, que aquí están, ¿cierto?, y los demás músculos, porque tienen muchos, puedan otorgarnos elasticidad al hablar y no se nos queden pegados, ¿cierto? Entonces también es importante si ustedes se quieren hacer con la yemita de los dedos. Entonces, solamente esa sonrisa exagerada. Y eso nos va a ayudar muchísimo. Otro ejercicio son los ejercicios para la dicción y la vocalización. La dicción es la articulación de los sonidos al hablar. La vocalización es la articulación clara de esos sonidos al hablar. Y en esos sonidos, ¿cierto?, para que nosotros nos salga claro, está nuestra lengua y está nuestra boca, ¿cierto?, completamente, nuestros labios. Ahora, vamos a hacer un ejercicio primero como para, usted va a hacer el ejercicio de abrir la boca como si fuera a bostezar, pero no va a bostezar del todo. Ahora, si se le escapa alguno, no pasa nada, ¿cierto? Y vamos a cerrar en el momento antes de que se complete el bostezo, ¿cierto? Hacemos algo así, y cerramos, porque eso nos ayuda a abrir toda esta parte de adentro. Entonces, ahí vamos, ¿cierto? No sé si les está doliendo, no es la idea, ¿cierto? Es que usted se ejercite. Mire que estos breves ejercicios nos van a ayudar muchísimo. Este ejercicio de bostezar sin bostezar, sino que usted abre como si fuera a hacer un bostezo, lo puede hacer alrededor de 5 veces. Ahora, para que soltemos un poquito pues nuestra lengua, aquí tengo pues alcohol, y usted va a utilizar un esfero, ¿sí?, o un lápiz, y lo va a colocar debajo acá de su lengua. ¿Sí? Así. Entonces, para mejorar la dicción, usted va a hacer una lectura silábica. Lectura silábica, ¿cierto? Mire que es muy sencillito. Incluso usted lo puede hacer con 3 líneas. Y con 3 líneas usted va sintiendo, ¿cierto?, que sí va ejercitando. Porque como no lo movemos así, vamos, bueno, no se ejercite tanto en esa parte porque se puede resentir un poco, pero más nada. También está dentro de esa lectura silábica que usted va a hacer con este elemento, esfero o lápiz, está la lectura de corrido, ¿sí? Esa lectura de corrido también la va a hacer, o sea, coge un párrafo y no va a leer los signos de puntuación. No los va a leer, sino que va a ir de corrido, ¿cierto? Lectura de recorrido con elementos, o sea, así lo más rápido que pueda, ¿cierto? También la lectura, pues haciendo ya énfasis, ¿sí?, con ese elemento, la lectura haciendo énfasis en los puntos de los signos de puntuación. Entonces, ahí está otro ejercicio que ustedes pueden hacer y que es muy facilito. Otro de los ejercicios es aprender trabalenguas. Vamos entonces a continuar y invito a que alguno de ustedes diga este trabalenguas. A ver. Alguien que nos lea este trabalenguas, pero ojo, hágalo, ¿cierto? Un poquito más, o sea, como tiene ahí los signos de puntuación, ¿cierto? O lo hago yo, o les da pena. Si se equivocan, tranquilos, no pasa nada. Ah, bueno, por aquí levantó la mano Dagoberto. Bien pueda, Dagoberto.
Eh, María Chucena techaba su choza y un techador que por allí pasaba le dijo, María Chucena, ¿techas tu choza o techas la ajena? Ni techo mi choza, ni techo la ajena, techo la choza de María Chucena. Dagoberto, muchísimas gracias. Yo, profe, pero no se ríe. No, no, no. Tranquila. Por aquí también, Gina, entonces también usted, el siguiente. Listo, Irene. Bien pueda. Bueno, 1, 2, 3. María Chucena techaba su choza y un techador que por allí pasaba le dijo, María Chucena, ¿techas tu choza o techas la ajena? Ni techo mi choza, ni techo la ajena, techo la choza de María Chucena. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, Irene. No estuve Listo. tan mal. Sí, no, no, muy bien. Y así, con la práctica hace maestro. Por aquí Vanessa me dijo, pero duele. Ay, Irene, ¿qué duele? ¿Qué le dolía anteriormente? Profe, cuando estábamos haciendo los ejercicios de estirar el cuello así de para atrás y para adelante y la derecha y la izquierda, así sentí como unos jaloncitos, así. Como uno no los hace constantemente, entonces, ay, estaba como que ahí mismo sentí los tirones en el cuello, horrible. Pero te quedaste mal. No, no, No. no, 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 Ah, para bueno. nada, pero sí se siente como cuando uno hace ese ejercicio, pues no, como yo no los hago, increíble. Claro, no, pero es cuestión de entrenamiento. Vanessa, espérame un momento, Gina. Vanessa nos decía, hasta uno se marea. ¿Te mareaste a hacer la respiración? Ya Vanessa no está. Bueno, les recuerdo, por favor, que aquí les dejamos en el chat para que ustedes registren su asistencia. Listo. Ah, bueno, lo mismo del ejercicio del cuello. Por aquí Marta, Patricia y da mareo en el movimiento del cuello. ¿Será que debe ser más lento? Sí. O sea, hazlo más lento. No lo podemos hacer como, no, te mareas y además porque también estás concientizando tu respiración, ¿cierto? Y recuerda que vas a respirar solo por la nariz. Listo. Entonces, continuemos. Gina, entonces te concedo el próximo trabalenguas. Vale, profe. Tengo un tío cajonero que hace cajas y calajas y cajitas y cajones, y al tirar de los cordones salen cajas y calajas y cajitas y cajones. Muy bien, muchas gracias. Gracias, profe. Había levantado la mano Angélica. Sí, Creo. sí, Adrián. Bien pueda. Bueno, espérame un segundito, por favor. Tengo un tío cajonero que hace cajas y calajas, y cajitas y cajones. Y al tirar de los cordones salen cajas y calajas, y cajitas y cajones. Muy bien, muchísimas gracias. Tengo otro por aquí. ¿Sí? ¿Quién se apunta? Profe, yo. Ah, Karina, bien pueda. Bueno, el pato le dijo a la pata, pata, para ti traigo patas, arriba la pata, de un pato patón. Patón, patí largo, patón como tú. Le tiro la pata, el pato a la pata y la pata cogió el pobre pato a pata. Sí. No lo lea todavía, léalo de inmediato. El pato le dijo a la pata, pata, para ti traigo patas arriba, la pata de un pato patón, patón patilargo, patón como tú. Le tiró la pata, el pato a la pata y la pata cogió al pobre pato a pata. Sí. Y por aquí tengo el último. ¿Quién quiere contarnos el último? Muchas gracias, Paula. ¿Quién quiere leerlo? Fanny, bien pueda. Ay, perdón. ¿Qué tienes ahí que nos produce eco? Ya, Allá. un retorno.
Compadre, cómprame un coco. Compadre, coco no compro porque el coco, poco coco come, poco coco compra. Yo como poco coco como, poco coco compro. Compadre, cómprame un coco, que no compro coco ni como. ¿Quién dijo yo? Margarita. Tere. Ah, Tere. Ah, Teresita. Hola. Ah, Teresita, y sí te reconocí. Bienvenida, Teresita. Gracias. Compadre, cómprame un coco. Compadre, coco no compro porque el que poco coco come, poco coco compra. Yo como poco coco, como poco coco compro. Compadre, cómprame un coco, que no compro coco, ni como, ni como. Es que me lo había tapado. Margarita. Muchas gracias, Teresita. Margarita. Vamos a léelo también. Te invitamos a leerlo. Muchas gracias. Con todo gusto. Compadre, cómprame un coco. Compadre, coco no compro porque el que poco coco come, poco coco compra. Yo como poco coco como, poco coco como compro. Compadre, cómprame un coco, que no compro coco ni como. Maravilloso. Muchísimas gracias, Margarita. Mire que no son tan difíciles, les estaba diciendo. Ustedes pueden coger, pues, también me imagino que tienen trabalenguas de su creencia o esto los hizo regresar a la infancia, a la primaria, ¿cierto? Entonces, ese es un muy buen ejercicio, que son los trabalenguas, ¿sí? Bueno, para el calentamiento de la voz existen otros ejercicios, ¿sí? Para calentar la voz podemos empezar con las vocales, pasando por distintos tonos e intensidad, imaginándonos siempre que la voz está saliendo de nuestro vientre, ¿sí? Ahora, no olvide la postura, una postura recta, una disposición, ¿cierto? Para que el otro sepa que yo estoy ahí, ¿sí? Pero si yo estoy así, si yo me encorvo, efectivamente voy a dar otra imagen y voy a dar otro mensaje. Y el mensaje de estar dispuesto es estar, incluso querer estar en ese sitio, porque es una decisión. Para realizar este ejercicio, conserve en su mente la imagen de que su voz sale del vientre. Repase las vocales ay, o, ¿cierto? Y usted puede empezar suavecito, pianito, pianito, ay, o, y subiendo de intensidad hasta llegar pues a los agudos o bajando hasta llegar a los graves, ¿cierto? Entonces, miren, pero siempre, ojo, no lo vamos a hacer. O sea, la imagen que usted va a tener es que sale su voz desde el vientre. Porque si sale desde aquí, créame que el ejercicio lo va a cansar. No va a ser un calentamiento, sino un agotamiento. Y eso no es precisamente lo que nosotros queremos. Lo que se quiere con el taller es que tengamos algunas herramientas para que nos sirva a hablar en público, no para que nos estrese o nos desgaste. Claro que no. Entonces, eso se puede hacer alrededor de 5 minuticos. Otra, pues dentro de las recomendaciones de la lectura y dentro de las recomendaciones de escucharse está, lea en voz alta para que se escuche su voz. Si es preciso, grábela y evalúe cada detalle, cada falla u oportunidad para que, bueno, usted pueda mejorar su voz, ese desempeño. Así que, bueno, también así adquiere conciencia y comenzamos a educarla. Mire que a veces no nos conocemos nuestra voz, ¿sí? Cuando usted está leyendo un libro o está leyendo un cuento, haga el ejercicio de leerlo en voz alta, para usted mismo, para usted misma. Verá que su voz es tan vital como todo lo demás que hace. Solo quizá pues falta entrenamiento para proyectarla, para que salga, porque a veces tenemos las voces apagadas. Y claro, pues no sabemos pues en qué circunstancias podamos estar.
pero ¿cómo es que la sacamos, la redescubrimos para utilizarla? Como les digo, la voz tiene esa propiedad, tanto de acariciar como de golpear. ¿Sí? Yo creo que todos hemos vivido esa contrariedad de las voces, ¿cierto? Del señor que pasa incluso vendiendo el aguacate, y cómo lo dice, ¿sí? Entonces, es importante. Empiece por concientizarse de que usted tiene una voz y una voz que tiene fuerza, que solamente es ejercitarla, que tiene textura y que tiene hasta color. Es esencial educar la voz, es decir, ejercite su respiración y lleve a cabo prácticas que le ayuden a cualificar la dicción y la vocalización. Recuerde que la lectura se hace leyendo enteramente los signos de puntuación. Para eso existen. El escritor, el autor, la autora, la escritora, nos puso esos signos de puntuación para darle sentido, mayor sentido, a lo que nos está comunicando textualmente. ¿Y usted cómo lo va a leer? Vivificación del texto leído. Es decir, establecer la lectura en un aquí y una ahora. ¿A usted le gusta cierta lectura? ¿Usted la lee igual todos los días? ¿O usted la lee redescubriendo que está en esa hora, en ese día, en ese momento y no otro? Y en ese aquí y ahora, que es la única posibilidad que tenemos para crear el futuro. De resto, no. Porque se nos fuga la energía si pensamos en el pasado, en las cosas que ya no pudimos resolver, o pensamos en el futuro, en las cosas que todavía no vienen, ¿cierto? Y que dependen del presente, de estar en el presente, de lo que usted construye aquí. Al momento de leer en voz alta, mantenga un tono de voz adecuada, un volumen estable, sin sobresaltos. Si es preciso, repase las indicaciones sobre los signos de puntuación. Contribuya a una mayor conciencia al desarrollar una lectura. También recuerde que cada texto tiene un ritmo en el cual es necesario leer, que usted descubre en la medida que lo relee. Pasa mucho, por ejemplo, con los poemas. Usted le encuentra la melodía de ese poema, porque todos los poemas tienen una melodía. Hay una musicalidad. Como cuando uno dice, un poema muy bonito de Olga Orozco, que se llama Para hacer un talismán. Y este es un poema en prosa, además. O sea que es un poco más largo, ¿cierto? Las extensiones del verso. Les voy a leer de mi memoria un fragmento. Para hacer un talismán. Para hacer un talismán se necesita solo tu corazón hecho a la viva imagen de tu demonio o de tu dios. Un corazón como un crisol de brasas para la idolatría, nada más que un indefenso corazón enamorado. Déjalo en la intemperie, donde la hierba huye sus endechas de nodriza loca y no pueda dormir, donde el viento y la lluvia dejen caer su látigo en un golpe de azul escalofrío, sin convertirlo en mármol y sin partirlo en dos. Transmite y es un poema en prosa. Entonces es importante y lo vivificas en la medida que tu capacidad de asombro siempre la mantienes, que eso es muy importante. Bueno, aquí hay algo muy importante y es antes de realizar la lectura, es fundamental leer el texto varias veces, en silencio y otras escuchándose, como lo hemos venido proponiendo. No solo usted se familiariza con el escrito, sino que genera un ejercicio de conexión neuronal a nivel de pensamiento que le favorece para la presentación. Esa está en la siguiente diapositiva. Bueno, ya pasando a otro tema, pero dentro de lo que nos compete, estas habilidades comunicativas, les tengo un fragmento del libro El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry.
Del capítulo 2. Viví así, solo, sin alguien con quien poder hablar verdaderamente, hasta hace 6 años cuando tuve una avería en el Sahara. Algo se había estropeado en el motor de mi avión. Como viajaba sin mecánico ni pasajero alguno, me dispuse a realizar yo solo una reparación difícil. Era para mí una cuestión de vida o muerte, pues apenas tenía agua pura como para 8 días. La primera noche me dormí sobre la arena, a unas 1000 millas de distancia del lugar habitado más próximo. Estaba más aislado que un náufrago en medio del océano. Imagínense, pues, mi sorpresa cuando al amanecer me despertó una vocecita que decía: «Por favor, píntame un cordero». ¿Eh? «Píntame un cordero». Me puse en pie de un brinco y frotándome los ojos miré a mi alrededor. Descubrí a un extraordinario muchachito que me observaba gravemente. Ahí tienen el mejor retrato que más tarde logré hacer de él, aunque reconozco que mi dibujo no es tan encantador como el original. La culpa no es mía. Las personas mayores me desanimaron de mi carrera de pintor a la edad de 6 años, cuando solo había aprendido a dibujar boas cerradas y boas abiertas. ¿Qué tal? ¿Qué suponen? ¿Esto es una lectura común y corriente? ¿O qué clase de lectura sería esta? Alguien que se arriesgue a contestar. ¿Me repite la pregunta? Claro que sí. Ferderson. Y bueno, ¿qué clase de lectura podría ser esta que acabo de hacer? Por aquí. Narrativa. Narrativa. Sí, por ahí es. Quería preguntar algo. Tú prestaste, pues como tiene una voz muy interesante la tuya, tú tienes, por ejemplo, usted ha estado, prestó la voz para eventos o solamente no ha hecho esas clases. He estado en eventos, sí, y estoy en algunos proyectos. Sí. Ah, listo. Sí, muchas gracias. Fanny, cuéntanos. Fanny Ofelia, ¿tiene levantadita la mano? Bueno, esta es una lectura, pues, dramática. ¿Y por qué se diferencia un poco de la lectura en voz alta? Porque aquí se hace énfasis en los personajes. Así, simplemente. ¿Y qué da hacer énfasis en los personajes? Pues leer, releer, ubicarlos, ponerles, bueno, algunos libros tienen dibujos. Este tiene algunos dibujos, ¿cierto? Ponerles dibujo, ponerles incluso imaginarse cómo son, ¿cierto? Anímicamente, bueno, que saben, etcétera. Todo eso. Angélica, por aquí nos levantó la manito. Discúlpame. Fanny. Sí, lo que pasa es que no encontraba el micrófono porque la tenía así la cámara, solo estaba escuchando, pero te pregunto, yo había pensado en que era un tipo de lectura anecdótico, igual cuando es como un género, pero yo no lo veo tan dramático, no sé. No, mira, la lectura dramática es la lectura que se hace, ¿cierto? Partiendo de los personajes, ¿sí? O sea, yo no te estoy diciendo esto es un género tal, esto es un cuento, está en el género del cuento, sino que cuando tú haces lectura en voz alta está también la lectura dramática y viene la lectura dramática del teatro. ¿Cómo nos presentan las situaciones en el teatro? Así, dramáticamente, pero porque tienen un personaje.
el actor, la actriz que está haciendo ese personaje es el que nos conmueve. Por eso hay que diferenciar. Hay unos géneros literarios, efectivamente, pero dentro de los tipos de lectura existe la lectura dramática. Y aquí en la lectura dramática creamos ese personaje. Por eso es que no se leyó planamente. Es decir, que sería el énfasis que yo le doy a ese tono y a esa narración. Sí, pero usted descubriendo el personaje, porque de lo contrario se nos cae. O sea, usted debe de conocer pues el libro completamente. En este caso sería El Principito. Entonces, y si tiene la oportunidad de leerlo varias veces, porque define entonces quién es el aviador, define entonces quién es el Principito, qué es lo que le gusta al Principito. Entonces usted va haciendo toda una reseña de esos personajes y al hacer la reseña usted va vivificándolos y viviéndolos y dándoles ahí a través de la lectura una postura, una posición de más, porque se podría leer de la siguiente forma, para que tengamos algo, ¿cierto? Sí, como cuando uno hace una exposición y mantiene una tonalidad y se habla de que es una presentación muy plana que adormece al otro o que le hace perder el interés, porque yo no le hago ese énfasis en lo que estoy hablando. Trátese de un cuento, trátese de una exposición de un tema en particular. Yo lo entiendo es como el énfasis que yo le doy a ese contenido al momento de expresarlo con mi voz a ese público. Claro que sí. Por ejemplo, si yo hago una lectura en voz alta, simplemente en voz alta, yo puedo decir de la siguiente manera: viví solo, viví así, solo, sin alguien con quien poder hablar verdaderamente. Hasta hace 6 años, cuando tuve una avería en el Sahara, algo se había estropeado en el motor de mi avión. O sea, hay algo que cambia, porque yo no estoy pensando como el aviador, ¿sí? Ahora, en términos de hacer la exposición, usted vivifica su texto, pues manteniendo una conversación con el público, pero una conversación que tenga el elemento de que está usted en el aquí y en el ahora, concentrado en ese texto o en lo que está exponiendo. Y usted va dinamizando, ¿sí? Usted va proyectando su voz. Usted tiene el control. Estos son simplemente ejemplos, ejercicios de lo que usted puede hacer para que tenga pues esa mayor dimensionalidad de lo que de su ejercicio como oradora o como exponente o como presentadora o como moderadora. Entonces es importante tener pues como esas variaciones y yo solamente les estoy presentando una variación más para que pues la conozcan y si en algún momento quieren hacer una lectura dramática, busquen un cuento, o sea, lo hagan. Se hace pues desde mayormente pues la literatura, pero también compaginando con los textos académicos o lo que nosotros presentamos, que es pues si estamos laborando los textos de informes, etcétera, y que presentamos, tienen otros contextos. ¿Sí? Fanny, ¿quedaste clara? Sí, muy bien, Adriana, muchas gracias. Con todo gusto, Fanny. Angélica había levantado la mano. Sí, Adriana, pero ya me aclaraste, igual así como la compañera Fanny estaba hablando, precisamente la lectura es lo que tú dijiste, que es El Principito, y pues el énfasis que tú haces en ese cuento lo hace a uno irse como cuando uno lo lee, y no necesariamente tiene que tener pues como las imágenes que el libro lo trae hermoso, sino que es esa forma de tú interpretar esa lectura y tan importante que es para cuando uno está al frente de un público y necesita uno que esas personas estén conectados con el sentir mismo que uno tiene por un tema. Entonces me parece que es un punto súper importante y primordial que hay que tener en cuenta del tipo de lecturas que nosotros hacemos
Un ejemplo, cuando le lees el cuento a unos niños, cuento a unos niños, lo tienes que meter en la historia. Entonces es ese nivel de drama que tienes que poner a la interpretación para que ellos se crean el rey, la reina del cuento, la princesa, en fin, esa parte tan importante, tan primordial. Muchas gracias, Angélica, y muchas gracias, Fanny, por todos esos aportes, son muy importantes, porque lo que se quiere es cómo transmitimos, y bueno, usted tiene el texto, y cómo lo transmite a través de su voz, de su postura, del énfasis que pone en cada una de esas palabras que usted está diciendo, ¿cierto? Y es importante. Entonces, muy bien, muchísimas gracias. Valentina, ¿a qué te refieres en cuanto a las horas? ¿Se pone 1 hora y media? Cuéntanos, Valentina, si estás todavía en esta sesión. Bueno, parece que no. Sí, doña Adriana, qué pena. Me refiero en cuanto a lo de las horas con lo de la señora Lady Callejas. Ah, perdón, Valentina, eso es con bienestar. Sí, bueno, señora. Sí. Nosotros aquí tomamos pues el registro, la asistencia. Ustedes acceden y se registran, acceden al link, pero pues ya, pues las indicaciones que les dieron de bienestar, ya es con bienestar, claro está. Bueno, señora, muchas gracias. Con todo gusto. Luis Fernando Escamilla tiene levantadita la mano. Cuéntanos, Luis Fernando. Señora, pues yo quiero pues hacer un aporte, digamos, que de pronto hay unas lecturas muy importantes o que tenemos que desarrollar de una forma casi que como, si no sé si la palabra será tácita, que como son las normas. Normas me refiero, por ejemplo, a las leyes o como a un edicto o a un, digamos, un documento como una escritura, como un testamento, como un fallo, ¿sí? Ya sea de un juez, de una corte. Entonces allí ellos utilizan otra forma de redacción, más no como la estamos observando acá en la parte literaria. Entonces allí también es muy importante lo que nos estaba explicando, la puntuación, porque si no se utiliza la puntuación como debe ser, entonces allí se va a malinterpretar lo que verdaderamente nos dice en ejemplos, por ejemplo, la ley. En las leyes allí nos enfocan, o la misma Constitución Política de Colombia, entonces nos enfoca a determinados postulados que tenemos que cumplir, pero entonces allá algunos dicen, es que yo lo entiendo de esta forma, entonces yo lo hago de esa forma. Otro lo dice de otra forma, pero realmente es como está escrito. Entonces allí no hay posición para decir, es como yo lo entendí. Entonces allí lo van a juzgar o van a tomar unos fallos, es de acuerdo como lo dice la norma. Entonces quien la expresa, digamos, o sea, me pondría en la posición de un abogado defensor. Si yo no me sé expresar como debe ser o no estoy entendiendo verdaderamente la norma, entonces pues no voy a poder defender a esa persona adecuadamente, porque no estoy entendiendo, no estoy interpretando verdaderamente lo que nos dice ese postulado de cumplimiento. Gracias. Gracias a usted, Luis Fernando.
Sí, efectivamente, eso sucede. En el ámbito jurídico, una coma puede ser vital, ¿cierto? Para una defensa o para un juzgamiento. En fin, los signos de puntuación son muy importantes a la hora, pues, de situarlos, y por eso, pues, el escritor, el autor, la autora, los puso para darle mayor sentido, para que nosotros tuviéramos mayor comprensión, ¿cierto? Entonces es importante. Hay algo aquí. Bueno, Dagoberto nos dice, es interesante los escritos de Gustavo Adolfo Bécquer. Claro que sí. Muchas gracias por la recomendación. Bueno, continuando, ¿cierto? Aquí usted puede realizar un ejercicio también. O sea, todo esto te está mostrando herramientas, ejercicios. Usted escoja el que más se adecue a usted, o si quiere ir a investigar otros, también está muy bien, ¿cierto? Aquí los presentamos y bueno, es una manera. Para la lectura, pues dramatizada, es un poco más visceral. Realice siempre un ejercicio de respiración que contribuya a ampliar la capacidad del diafragma, como lo anterior, claro que sí. Se recomienda el saludo al sol. El saludo al sol ustedes lo pueden encontrar en internet, ¿cierto? Que son una serie de ejercicios de respiración y movimientos enfatizados en el yoga, en las posiciones de yoga. Pues si a alguien le gusta, porque ahí además tenés un poco de meditación, entonces eso ayuda incluso a aplacar un poco ese diálogo interno que tenemos, y que a veces cuando estamos en escena, cuando estamos frente a un público, ese diálogo nos entorpece un poco, y creo que nos ha pasado a todos. Cuando tenemos una preocupación así, muy acuciante, muy urgente, o cuando tenemos algo que hacer el día próximo, o cuando lo que nos pasó el día anterior, entonces es ese diálogo. ¿Cómo dejamos como a un lado, ¿cierto? Como en pausa ese diálogo, o armamos otro diálogo para que en el momento, y ese diálogo está ¿en dónde? En nuestra mente, ¿cierto? Entonces es importante, como esta figura que ustedes ven aquí, ¿cierto? El saludo del sol, esta es una posición de yoga que es bien importante, y así vas yendo, pero es solamente un apunte. También es importante acá, ¿cierto? Releer el texto varias veces para definir los personajes. Identificación y creación de personajes, la palabra, la voz como instrumento de la acción, una intención, de lo que hablaba también Fanny. Es que hay unas intenciones. Ella, pues, lo decía dentro de lo que nos conversaba, y yo lo tomo de esta forma, es la intención. ¿Con qué intención es que yo estoy dando esa exposición? ¿En dónde voy a hacer énfasis en la voz? ¿Cierto? Entonces, es importante que aquí ustedes vean como esa diferencia, solamente para que denoten que usted transmite con la voz, y hay unos énfasis y hay unas particularidades que usted va a descubrir en eso que ha escrito. Va a resaltar, va a destacar. Cree un espacio imaginario. Releer el texto con ejercicios que ayuden a la vocalización y dicción, ¿sí? Ya tiene el texto, el discurso, el guión de la exposición. Léalo, reléalo, ¿cierto? Haciendo los ejercicios anteriores, que es pues con un lápiz, un esfero, ¿cierto? Y que es además muy, muy sencillo. Bueno, para terminar, y pues en consonancia con lo anterior, traigo un fragmento de un director y actor de teatro, de su libro, El espacio vacío, Peter Brook. En la vida cotidiana sí es una ficción. En el teatro sí es un experimento. En la vida cotidiana sí es una evasión. En el teatro sí es la verdad. Cuando se nos induce a creer en esta verdad, entonces el teatro y la vida son uno. Se trata de un alto objetivo,
que parece requerir duro trabajo. Interpretar requiere mucho esfuerzo, pero en cuanto lo consideramos como juego, deja de ser trabajo. Una obra de teatro es un juego. Catalina nos dice, a mí me sirve mucho también ensayar frente al espejo. Sí, nos sirve a todos, porque es también un reconocimiento de existencia, porque nosotros muy poco nos miramos al espejo. Por aquí han levantado la manito. Gina, bien pueda. Pues una de las cosas que a mí me ha servido alrededor de lo que en las veces que he sido presentadora y oradora en algunas ocasiones es imaginarme en el lugar y la manera en la que me estoy expresando, proyectarme en ese momento. Genial, muchas gracias por lo que nos cuentas, Gina. Marta, Patricia, excelente exposición de los temas, con todo gusto. Esperamos pues que nos sirva a todos. Bueno, yo espero, bueno, vamos a pasar las referencias bibliográficas que son importantes si ustedes quieren ir a ellas. Recuerden que tenemos nuestras bases de datos, el portal, la URL, biblioteca.sena.edu.co. Se les voy a dejar aquí. Me imagino que ustedes también han ingresado a las bases de datos. Estos temas los encuentran en las bases de datos. ¿Cómo ingresamos a las bases de datos? Usuario y contraseña, su documento de identidad, en ambas líneas. Listo. Entonces, pasamos pues a la otra diapositiva que contiene otras referencias bibliográficas, por favor. ¿Sí? Mire que en este caso, pues todo pues, ha sido sacado de las bases de datos. Estos libros están en nuestras bases de datos, les van a servir mucho para aquellas personas que quieran profundizar muchísimo más en este aprendizaje y quieran saber otras cositas. Aquí no podemos presentar todos los libros, sino pues a partes de ellos y construir el taller como tal, partiendo pues de nuestra experiencia. Y la última diapositiva que corresponde a la bibliografía del Principito. Principito está en las bases de datos. Hay varias pues editoriales que lo muestran. Esta es una. Aquí estamos pasando entonces en el chat la bibliografía, las referencias bibliográficas que les pueden servir muchísimo en ese aprendizaje. ¿Tienen alguna pregunta? En este momento, ¿no? Todo quedó muy claro. Sí. Acerca, por ejemplo, cuando yo comienzo a hablar en público, pues a leer en voz, me ahogo, me nervio mucho y paro. Digo, no, acá leo otro mejor. No sé por qué y trato de siempre esa falla, pero siempre me pasa. Bueno, es importante hablarse al espejo, ¿cierto? Cuando tenemos esos nervios pues tan altos y ese miedo a hablar frente al público, miedo a equivocarnos, miedo al que dirán, miedo, bueno, una cantidad. Soltarnos nos ayuda a hablar frente al espejo, a hablarnos, ¿sí? En el chat pues se encuentran todas las referencias bibliográficas. Listo. Entonces, muchísimas gracias, Ferdeison, por contarnos tu experiencia. No es fácil, sabemos que no, pero entonces usted, a veces nosotros nos tenemos que obligar a salir al público para perder eso, el miedo,
pero empezando, ¿cierto?, con estos ejercicios que le pueden ayudar y sobre todo el ejercicio de reconocerse frente al espejo y de reconocer su propia voz, de incluso grabarla para que se le haga, pues para que no la encuentre foránea, extraña, sino que la encuentre suya. Recuerde que todos nosotros estamos en un ejercicio de adentro hacia afuera. Que lo de afuera no nos afecte, es porque también nosotros nos estamos fortaleciendo por dentro, ¿cierto? Pero entonces esos nervios también te ayuda a dejarlos, y me disculpas, pues con la respiración, con unos ejercicios de respiración, de meditación quizá, que te hagan concentrar frente a tus objetivos, que no se te fuguen, pero es arriesgándose y sin temor a hacer el ridículo. Yo también he hecho el ridículo. Claro que sí, todos, y todos hemos sentido miedo. Si yo lo logré, tú también y todos los demás lo pueden lograr. ¿Qué falta? Entrenamiento, ejercicio y pues fortalecernos. Pues es que no nos las sabemos todas, pero somos seres humanos y que es importante que como seres humanos nos concibamos, ¿cierto? Como seres integrales, que somos mente, que somos cuerpo, que somos espíritu, que somos energía, que somos nosotros. Entonces, esos ejercicios te podrán servir muchísimo, de verdad que sí. Y nada, pues yo te deseo muchos éxitos y que seguro este miedo a salir al público, a conversar, se te vaya quitando, ¿cierto? Y lo vayas dejando. Porque igual, sí. Sí. Gracias por los ejemplos y esos ejercicios toca hacerlos. Sí, pero, o sea, bueno, Pavarotti decía, sí, yo tengo un talento, pero si el talento se deja, se va durmiendo, pero luego viene pues ese gran trabajo que todos hacemos, el ejercicio. Y entonces él, claro, tenía un talento, pero él se ejercitaba 5, 6, 7 horas diarias para que eso no se adormeciera, para que continuara pues creciendo en voz y creciendo en presencia y cantando. Angélica tiene la manito levantada. Y pues. Gracias, Adriana. Sí, mira, bueno, quería hacer como un aporte de pronto al compañero, y bueno, como experiencia personal. Primordial, yo creo que para poderte parar enfrente de un público, lo más importante es tener pleno conocimiento de lo que vas a hablar. Esa seguridad de que lo que vas a tratar, de lo que vas a decir, lo sabes, lo conoces, lo manejas. Eso es fundamental. ¿Por qué razón? Yo cuando me paro al frente de un público, lo hago como si estuviera contando una historia, más que estar haciendo de pronto, estoy contando y asocio a muchas de los temas a la vida real, ¿sí? Pongo ejemplos, hago ese tipo de asociaciones para sentirme como si estuviera en una reunión con unos amigos. Trato de que las personas, le hago preguntas al público para escuchar sus opiniones. Esa interacción con el público también es supremamente importante, pero a mí me parece que lo fundamental es tener pleno conocimiento de lo que vas a hablar, de lo que vas a decir ahí. Eso te da la certeza de que, bueno, puedes equivocarte en algún momento, obviamente, como todos, como tú lo decías, Adrián, todos tenemos ese punto de podernos equivocar, ¿sí? Esa por una parte, y por otra parte, la meditación, Adriana, es una herramienta increíble para quitarnos todos esos miedos. No te imaginas cómo enriquece a una persona espiritualmente, y desde que tu espíritu esté bien, de ahí para abajo todo va a funcionar bien, mente y cuerpo. Desde que tu espíritu tenga plena tranquilidad, armonía, de ahí para abajo todo funciona en excelentes condiciones.
Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias por sus aportes, por sus preguntas. Todas nos hacen crecer, todas nos dan aprendizajes. Y bueno, para aclarar pues este asunto de las habilidades comunicativas, usted frente al público, es de verdad vital preguntar, y no hay pregunta ni obvia ni tonta, ¿sí? Usted pregunte. O sea, estamos aquí, ¿para qué? Para aprender, ¿sí? Jóvenes, aprendices, si hay instructores, si hay administrativos del SENA y otras personas, bueno, muchísimas gracias por su receptividad. Les agradezco esta participación. Ha sido muy enriquecedor este taller y bueno, que tengan una muy feliz tarde y nos vemos hasta pronto. Cuídense bastante y seguimos por acá. Claro que sí. Muchas gracias. Muchas gracias. A ti, Adriana, muchas gracias por el espacio. Con todo gusto.